Carolina, bienvenida a la tarde fin de semana de NTN24. El presidente Petro vuelve a convocar a sus seguidores para defender unas reformas que el gobierno rechazó, que el Congreso, elegido también por los colombianos, rechazó en el ejercicio de sus facultades. Después de haber impulsado sin éxito una asamblea constituyente para sacar adelante esa agenda y de desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, ¿qué busca políticamente con esta nueva presión desde las calles cuando está en el ocaso de su gobierno? Petro no entiende que Colombia no es su finca ni el Congreso su oficina de mandados. Le rechazaron las reformas, fracasó con la constituyente y ahora, cuando ya se le acaba el poder, pretende sacar gente a la calle para imponer por presión lo que perdió democráticamente. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse, porque Carolina Fierro va a explicar por qué el país está mamado de 4 años de peleas. Nicolai, buenas tardes a todos. Un gusto estar como siempre aquí haciendo este análisis. Pues ya estamos a menos de 2 semanas de tener la transición del poder aquí en Colombia. Entonces, lo que ha hecho Petro estos 4 años ha sido permanentemente convocar a su base, a la base que él tiene, que nunca pasa del 30%. Y lo que está haciendo ahorita es una salida más, que yo creo que ya en este punto no tiene ningún efecto, no tendría ningún efecto, porque el país ya sí está, siento yo que está cansado de esta polarización, de esta pelea permanente de Gustavo Petro con el pueblo, con la gente, con el país, con los medios de comunicación, con todos los sectores. Entonces yo creo que esta convocatoria seguramente saldrán pues quienes son sus férreos seguidores, pero ya tan cerca al cambio de mandato. Mañana tenemos nuevo congreso, que me imagino que ahorita vamos a hablar de eso, ya tan cerca, digamos, esto ya es como decimos en Colombia, no sé, como pataleando, como al final, como tratando de saltar y decir algo, un mensaje final, pero no creo que tenga grandes consecuencias, porque el país ya está en otra cosa, ya salimos de elecciones y estamos esperando una nueva página en política colombiana. ¿Cuál será precisamente el rol de este nuevo Congreso? Bueno, quedan menos de 2 semanas con esta administración saliente, pero entonces con el futuro gobierno. Carolina Fierro lo dijo sin rodeos. Petro pasó 4 años peleando con todo el mundo, con el Congreso, con los medios, con los empresarios, con las regiones y hasta con los ciudadanos que no le celebraban cada ocurrencia. Ahora, cuando ya tiene un pie fuera de la Casa de Nariño, vuelve a sacar el mismo libreto de convocar a su base para mantener la confrontación. Pero Colombia ya está mamada de ese espectáculo. El país votó, eligió un nuevo rumbo y está esperando que comience otra etapa. Petro puede seguir pataleando y publicando discursos incendiarios, pero cada día tiene menos poder y menos capacidad para imponerle su pelea permanente a todo un país. Este congreso va a ser muy importante porque sabemos que el pacto histórico, partido del gobierno de Gustavo Petro y Iván Cepeda, tuvieron la mayoría, ellos tienen la mayoría de curules en el Congreso, segundo el Centro Democrático. Entonces va a ser un congreso muy interesante, que para eso es la democracia, que efectivamente pues hay una oposición, si hay un partido de gobierno. Entonces el congreso siempre tiene gran importancia, Nicolai. El congreso siempre tiene que estar conformado por gente juiciosa, por gente inteligente, por gente que estudie, porque son las leyes. Entonces va a ser un gran congreso en este momento, porque va a ser la transición de este gobierno, de este momento tan difícil que vivimos en Colombia, como con tanta polarización y con tanta digamos, fueron 4 años muy difíciles en todo sentido, y llega un nuevo gobierno también, digamos, como de temas extremos, pero el Congreso siempre tiene que estar ahí y va a tener un gran protagonismo en estos 4 años. Y ahí está otro fracaso de Petro. Después de 4 años gobernando a punta de confrontación, deja un país polarizado y obliga al nuevo Congreso a recoger los pedazos. Ahora la responsabilidad será enorme, porque esa corporación tendrá que servir de contrapeso, estudiar las leyes con seriedad y evitar que el petrismo siga imponiendo su agenda desde la presión y el ruido. Carolina Fierro tiene razón. Colombia necesita congresistas juiciosos, preparados y capaces de pensar en el país, no en obedecer ciegamente a un caudillo. Petro ya demostró lo que ocurre cuando el poder se convierte en pelea permanente. El nuevo Congreso tendrá que recuperar la institucionalidad que él desgastó durante 4 años. Por primera vez en la historia reciente,
Un presidente en ejercicio a punto de terminar su mandato desconoce el resultado de una elección legítima en Colombia. ¿Qué efecto tiene este grave precedente sobre la confianza en las instituciones, la estabilidad democrática? Porque es que Gustavo Petro fue elegido bajo las mismas reglas electorales que hoy cuestiona. ¿Qué mensaje envía que reconozca la legitimidad del sistema cuando lo llevó al poder, pero lo desconozca cuando el resultado le es adverso? Tristemente, Nicolai, digo triste porque mucha gente hace 4 años que creyó en Gustavo Petro, votó por él y votó por su proyecto, pero él como Gustavo Petro queda ya casi como un personaje solo, único, que está siendo el presidente de la República, diciendo como único, pataleando, diciendo esto no voy a reconocer estos resultados. El mismo Iván Cepeda, que era el candidato de la izquierda del pacto histórico, lo reconoció, las instituciones. Entonces, el ambiente en Colombia sí es de reconocimiento y de rodear a las instituciones, al Consejo Nacional Electoral, a las Cortes, y eso ha pasado. Entonces, yo creo que los colombianos nos sentimos confiados en las instituciones y que una sola persona, además, porque como tú lo sabes, por Twitter, por X, por su cuenta, lo único que hace es hablar y tuitear y mandar mensajes, pero él es como solo, o sea, no hay nadie más, digamos, que esté como cuestionando esto, ni siquiera el mismo Iván Cepeda, que fue el contendor. Entonces queda ya como un poco como un chiste, un mal chiste, si se puede decir, que él siga hablando de esto cuando ya, digamos, nadie le dice, mire, ya, presidente, ya esto, en este momento ya hay un nuevo, ya usted se tiene que ir y esta es la realidad, esto es lo que pasó. Petro ya quedó convertido en el único personaje que sigue peleando contra una elección que hasta Iván Cepeda reconoció. Es increíble. El mismo sistema electoral que lo llevó a la presidencia era maravilloso cuando ganaba, pero ahora resulta que no sirve porque los colombianos escogieron otro rumbo. Carolina Fierro tiene toda la razón. Esto ya parece un mal chiste. Petro trina, protesta y patalea prácticamente solo, mientras las instituciones continúan funcionando y el país se prepara para el nuevo gobierno. Lo más grave es el precedente que intenta dejar. Un presidente no puede respetar la democracia únicamente cuando le conviene. Ya perdió su proyecto, se le acabó el tiempo y tiene que aceptar la realidad. Pues el excandidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, quien insiste en su posición de desobediencia civil, dejó en claro el desconocimiento de la voluntad popular, digo yo en términos prácticos, dijo que no asistirá al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, el dirigente quien obtuvo una curul en el Congreso al haber quedado segundo en las elecciones, también anticipó acciones pacíficas para el día 7 de agosto, fecha en la que asume el nuevo gobierno. Escuchemos. Por todas estas circunstancias, anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, sea donde sea, y que oportunamente le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto. Vea pues la descarada coherencia de Iván Cepeda. Para recibir la curul que le corresponde por haber quedado segundo, ahí sí reconoce el resultado electoral. Pero para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella, entonces se declara en desobediencia y anuncia movilizaciones. Eso no es altura democrática, es la misma pataleta de Petro, pero ahora trasladada a las calles. Cepeda perdió, aceptó el beneficio institucional de su derrota y aún así pretende desconocer al ganador. Y ojo, asegura que las acciones serán pacíficas, como debe ser. Pero escoger precisamente el 7 de agosto para agitar a sus seguidores demuestra que el petrismo todavía no aprende a perder sin sembrar. ¿Qué significará ese tipo de acciones pacíficas que anuncia Iván Cepeda cuando está promoviendo junto al petrismo el desconocimiento de un gobierno democráticamente electo? Sí, yo creo que es como una salida, esto ya lo hemos vivido, muchos lo han comparado con las acciones que tuvimos contra el gobierno de Iván Duque, que fue unas protestas violentas. Ellos han dicho salidas pacíficas. Digamos, es el desconocimiento más que a las elecciones, es como decir, bueno, somos oposición a este nuevo gobierno que así no lo reconozcamos, pues se va a posicionar, porque eso no va a pasar. Digamos, si fuera si fueran ellos, si hubieran impugnado, si hubieran demandado, pues Abelardo de la Espriella no estaría posesionándose el 7 de agosto y se va a posesionar.
Ya con esa realidad ellos decimos, bueno, vamos a hacer una desobediencia civil, no voy a estar, él es elegido pues por ley, por haber quedado de segundo, él es nuevo senador. Entonces yo creo que es como el mismo discurso, el mismo libreto que siempre tiene la izquierda de hacer actos simbólicos y seguramente será, pues ojalá, lo digo aquí en público, sean temas de verdad pacíficos, que hay todo el derecho a protestar y todo el derecho a manifestarse, pero sin violencia. Entonces, creo que será una posición, hay que esperar cómo comienza el Congreso, porque como te decía, el pacto histórico es mayoría, y ya desde el 7 de agosto, si está Iván Cepeda con su bancada, que es mayoría también, no sé, será en el recinto del Congreso donde se darán unos debates y en la calle donde se darán las manifestaciones de desobediencia civil. Ahí está otra vez el libreto del petrismo. Pierden en las urnas, reciben las curules que les concede el mismo sistema y después anuncian desobediencia civil porque no soportan que Abelardo de la Espriella llegue a la presidencia. Iván Cepeda puede hacer oposición y manifestarse pacíficamente, claro que sí, pero no puede utilizar las calles para desconocer el resultado que aceptó cuando reclamó su asiento en el Senado. Esa doble moral ya la conocemos. Las instituciones sirven cuando favorecen a la izquierda y se convierten en enemigas cuando pierden. Ojalá esas acciones sean realmente pacíficas. Porque Colombia, que está cansada de que Petro y Cepeda conviertan cada derrota política en tensión, bloqueos y confrontación. Carolina, porque es que estamos hablando de un proyecto político que defendió la vida, casi que como bandera de campaña, pero es un gobierno que también ha promovido una polarización sin precedentes, narrativas como por ejemplo calificar a la oposición de nazis o a periodistas como mujeres de la mafia. Estos son hechos que según algunos sectores de la oposición representan una instigación y que de acuerdo con, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, incitaron probablemente a cometer el crimen contra un precandidato presidencial en Colombia como lo fue Miguel Uribe. Es absolutamente cierto, Nicolás. Esto independientemente de que sea oposición o no, en el país lo que hizo el gobierno Petro fue una estigmatización de todos quienes no estuvieran o estuvimos al lado del gobierno. Sea cualquier ciudadano, cualquier empresario, cualquier medio de comunicación, cualquier influencer que no fuera petrista o afín al gobierno, era desconocido, era estigmatizado, era culpado. Y todo este ambiente en el que trabajó Petro hasta los últimos días, porque lo estamos viendo hasta faltando nada, 2 semanas, y sus ministros y los mensajes en redes sociales fueron así y que no contribuyeron para nada y para lo que hizo todo lo que no tiene que hacer un presidente, que es unir un país y salir adelante. Pero él permanentemente, no solamente con la muerte de Miguel, porque el tema político fue supremamente duro, también contra los empresarios, también contra los medios de comunicación, también, o sea, fue un hostigamiento permanente a todos quienes no fueran parte de su 30% al que siempre les hablaba. Entonces, eso tristemente, como tú lo estás diciendo, no fue, es todo menos buscar la vida y menos buscar la armonía entre los colombianos. Claro, es que ahí está la preocupación, porque hablan de pacifismo, pero ¿hasta dónde llega ese pacifismo? ¿Qué podría terminar causando una narrativa tan virulenta con la fachada de pacifismo? Carolina Fierro, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes mil gracias, muchas gracias por la invitación. Ese es el legado venenoso que Petro y el petrismo pretenden disfrazar de defensa de la vida. Pasaron 4 años señalando como enemigos a periodistas, empresarios, opositores y ciudadanos que no se arrodillaban ante su proyecto. Después hablan de paz, pero alimentan una polarización permanente y dejan al país dividido hasta el último día. No puede afirmarse sin pruebas que ese discurso causara directamente un crimen, pero sí es legítimo exigirle responsabilidad por el ambiente de hostilidad que promovieron. Y ahora Iván Cepeda anuncia acciones pacíficas mientras desconoce al presidente electo. Pacifismo con estigmatización, desobediencia y agitación política. Colombia ya está mamada de esa doble moral.